En el día de ayer, 13 de agosto, mientras los comunistas celebraban el natalicio de Fidel, los cubanos lo maldecían. Al igual que en fin de año se queman muñecos, el 13 de agosto muchos cubanos queman la figura de Fidel Castro. También queman banderas del 26 de julio y de esta forma aborrecen todo lo que representó para Cuba este dictador. Sobre Fidel y su doble moral estaremos hablando en el programa de hoy. Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Un saludo tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Soy Alexander Ponce, esto es Infocuba TV y comenzamos. Quiero iniciar el programa con la respuesta que le da Fidel Castro a una periodista. Esta pregunta se asemeja mucho a la realidad que vivimos los cubanos hoy porque ha sido el proceder de la dictadura cubana. Y me gustaría que ustedes se hicieran la misma pregunta. ¿Por qué si el capitalismo es malo y el socialismo es bueno? ¿Por qué la dictadura cubana recurre una y otra vez a la construcción de hoteles e instituciones capitalistas para subsistir? No me has dejado hacer una pregunta, discúlpeme. ¿Puedo hacer una pregunta? No sé por qué me estaba evitando. 45 minutos. Bueno, pero puedo hacer por favor. Muchas gracias. Bueno, estamos acá reunidos en la inauguración de esta gran institución ultracapitalista, este hotel a todo lujo, en el que ningún cubano puede tomar un trago, en el que ningún cubano puede soñar con pasar la noche. ¿Qué tiene que ver esto con igualdad y socialismo? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, si nosotros, estos hoteles mixtos, fueran para cobrar en pesos, no habría el hotel este construido aquí. No solo los hoteles, cualquier institución en el socialismo construida para el pueblo daría pérdida. Y es que el sistema socialista le impide al pueblo generar riqueza, emprender, desarrollar, innovar. Todas estas medidas hunden al pueblo en la pobreza y le imposibilita la capacidad de consumir bienes y servicios. Para sobrevivir, para vencer los obstáculos que nos ha traído la tragedia del derrumbe del campo socialista, tienen que hacer esto y lo hace, y tenemos el valor de hacerlo, y se lo explicamos al pueblo. Sí, este hotel es muy capitalista, yo comprendo, pero bueno, son hoteles construidos para turistas extranjeros, no para turistas nacionales. Pero entonces, si el bienestar económico de Cuba depende tanto del turista capitalista, del inversionista capitalista, la frase de Cuba hoy es ¿socialismo o muerte o capitalismo o muerte? No, es socialismo o muerte, porque estamos precisamente, lo que estamos haciendo es para proteger la independencia de nuestro país. Y lo estamos haciendo para defender nuestro sistema social. Lo que aquí Fidel se encuentra respondiéndole a la periodista es que el socialismo no funciona, no es autosustentable, solo es una herramienta de control político. Es el arte de mantener a todo un pueblo pobre pero con esperanza. Y te preguntarás, ¿cómo puede ser que un pueblo asuma la pobreza como su realidad? Incluso den su vida por ese sistema que los mantiene pobres. Los socialistas logran esto vendiéndole a ese pueblo que la alternativa es mucho peor. Crean una falsa realidad en el subconsciente de ese pueblo, vendiéndole que el capitalismo está destruyendo al mundo entero mientras ellos resisten y sobreviven. Y te preguntarás, qué absurdo, ¿cómo pueden engañar a todo un pueblo? Pues aquí con Filo en su más reciente programa da la clave de cómo lo hicieron. Quien controle las fuentes de información puede controlar a la larga la forma en la que la gente piensa. Evitar que los cubanos conocieran la verdadera realidad del mundo exterior fue la estrategia que utilizó Fidel para mantenerse tanto tiempo en el poder. Entre muchas cosas que utilizó fue impedir la entrada a Cuba del internet y de los emigrantes cubanos, puesto que estos podían contar la verdadera realidad del mundo exterior. Estas dos fuentes de información podían desmentir todas las mentiras de Fidel. Ahora quiero pasar a mostrarle una entrevista exclusiva que le hizo una periodista de Univisión a Fidel Castro. Como el exilio representaba una amenaza para el control político de Fidel Castro sobre el pueblo cubano, Fidel los cosificaba y los trataba como traidores. Y de esta forma buscaba minimizar la credibilidad e influencia que tuvieran estos sobre sus familiares o amistades en la isla. Le repito lo que le dije en Guadalajara, que somos un solo pueblo. ¿Usted no considera que el exilio y el pueblo cubano somos un solo pueblo? Pero tenía que ser demostrado, ¿no? ¿Cómo? Bueno, ¿cómo? Combatiendo el bloqueo. Mire, esta gente dice que no hay más bloqueo. Entonces, en la conducta tiene que ser, porque yo sé más o menos cómo piensan los que están del otro lado. A mí personalmente me entristece mucho dos cosas. Uno, que le hayan disparado a 3 cubanos en Cojímar y que hayan muerto 3 jóvenes cubanos. Yo expliqué perfectamente eso, que eso fue un accidente a las 11 de la noche. Una gente aislada, unos reclutas aislados, que se encontraron una lancha pirata, no sé si le van a tirar todo, le dieron el alto, le trataron de tirar los motores, pero realmente se ha investigado bien esa gente por qué van a tirarle
a esa gente, pero si nosotros no tenemos que ser guardafrontera de Estados Unidos, si nosotros no nos oponemos a que viajen, si nosotros autorizamos a viajar a los que quieran, a viajar y regresar, entonces autorizamos a emigrar, ¿qué interés podemos tener nosotros en impedir que viajen? Sí tenían un interés en impedir que el cubano viajara y sí se restringió la emigración. El interés que ya les mencioné anteriormente, impedir que el cubano conociera la verdadera realidad del mundo exterior. Desde 1961 se comenzaron a implementar políticas que restringían la emigración. Estas políticas se intensificaron en 1965. Terminaron convirtiendo a Cuba en una cárcel de la cual no se podía ni salir ni entrar, y esto para limitar el flujo de la información. Ya una vez que le vendieron a los cubanos de que el mundo era un caos, lo único que quedaba era pedirle al cubano que resistiera, y resiste aún más. 22 años resistiendo, es una de las resistencias más heroicas, más prolongadas de la historia, muchacha. Y tú no admiras eso, siendo cubana. ¿Dónde está tu sangre de cubana, Yo tengo sangre y sigo siendo cubana. No la he perdido. Lo que quiero es, mire, libertad. Llevamos más de 64 años resistiendo y el relato siempre ha sido el mismo. El régimen cubano llegó al poder con mentiras y se sostiene con mentiras. Pero hoy ya no controlan el flujo de la información. El pueblo cubano sabe que fueron traicionados, vilmente engañados y manipulados. Y el socialismo sigue vivo en su mente. El socialismo sigue vivo y seguirá viviendo porque la edad del egoísmo tiene que pasar. Pero usted no propuso el socialismo. En la Sierra Maestra no habló nunca de comunismo, no habló nunca de socialismo. Nos embarcó. Porque tú no sabes leer, yo no te embarqué a ti si tú no habías nacido. Usted dijo cuando en Moncada que la historia lo absolverá. Sí. ¿Considera usted todavía que la historia lo absolverá? Estoy absuelto, más de una vez estoy absuelto y espero seguir siendo absuelto. Yo creo que no. Los cubanos hoy rechazan enérgicamente la figura de Fidel Castro y lo que representó. Esto es una prueba de ello. Mire cómo un grupo de cubanos le dieron candela a la figura de Fidel Castro y a sus banderas del 26 de julio. Libertad para Cuba. Libertad para los presos políticos. Abajo la tiranía de los Castro. Abajo el comunismo. Viva Cuba libre. Abajo el comunismo. El comunismo como que murió en el mundo entero. ¿Por qué usted insiste en revivirlo? Porque como yo cito, sino también murió Cristo y revivió en la cruz, y también dice que Lázaro levántate y anda. Entonces es cristiano. Desear que el comunismo se levante y ande es cristiano. Mi tres deseos es sencillamente salvar la patria, la revolución, el socialismo. ¿Quieres saber los míos? Libertad, democracia y prosperidad para mi pueblo, que es el mismo que el suyo.